El miércoles pasado iniciamos un tema acerca de la diferencia en el concepto entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y hablábamos cómo el hombre carnal identifica la incapacidad para poder vivir una vida plena en el espíritu. La carne se manifiesta de muy diversas formas y necesitamos ser personas espirituales para poder entender y dimensionar en qué momento y cómo es que esta carne se manifiesta. Cuando hablamos de carne, hablamos del viejo hombre, hablamos de las cosas viejas que arrastramos. No es un tema de edad, sino es un tema de acciones pasadas. Cuando yo vivía en el mundo, hacía cosas que eran comunes, normales en el ambiente del mundo. Pero cuando yo vengo a Cristo, todas esas cosas que antes hacía, ya no las hago más. Y la intención es clara cuando el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. ¿De qué está hablando Pablo? De que yo ya no soy lo que antes era. Es decir, cuando yo vengo a Cristo, lo que se espera que pase en mí, que pase en nosotros, es una transformación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra manera de proceder. De modo que todo lo que yo hago ahora está bajo una influencia directa del Espíritu Santo en mi vida. El testimonio que yo doy en la calle va estrictamente relacionado con la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Por eso usted encuentra muchas personas que hoy, diciendo ser cristianos, pareciera que no es verdad. Porque viven como el mundo, piensan como el mundo, se abrazan con el mundo, caminan con el mundo, comulgan con el mundo. Y usted dice, pero van a una iglesia. Es que ir a una iglesia no significa transformación de mi vida en Cristo. Ir a una iglesia es, en alguna forma, estar de acuerdo con lo que algunas personas creen. Me siento bien, me siento cómodo, identificado con muchas cosas que hacen en ese lugar, pero no necesariamente tengo un compromiso de transformar mi vida o de cambiar mi vida. Muchos hoy pueden estar incluso, vea esto que le voy a decir, trabajando en una iglesia, desarrollando un ministerio, siendo personas reconocidas por Dios y usadas por Dios, pero no son espirituales, son carnales. Porque una cosa es lo que yo soy y mi carácter y otra lo que Dios ha puesto en mí. ¿Me sigues acá? Una cosa muy distinta es lo que Dios ha hecho en mí a través de ese espacio que yo le he permitido a Dios de transformación en mi vida. Y otra es lo que Él ha puesto en mí para la obra del ministerio, para el llamado. Hablamos de personas imperfectas y todos aquí sabemos que somos imperfectos, todavía no hemos llegado a ese nivel en Dios, el nivel esperado o óptimo en Dios. Pero somos personas que vamos en un proceso de ascenso, es decir, cada día que pasa es una oportunidad para dejar de ser como antes éramos y convertirnos hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, lo que yo hacía ayer, ya hoy, entendiendo la palabra, no lo debo hacer más. Y lo que hoy estoy haciendo mal, mañana debo cambiarlo, debo modificarlo. Para eso es el Espíritu Santo en mi vida, para redarguirme. Ahora bien, yo puedo tener llamado de Dios, puedo ser apóstol, profeta, maestro, pastor, puedo ser evangelista, lo que usted quiera. Pero si yo no le permito al Espíritu Santo procesar mi vida, si yo no le permito a Él entrar en esas áreas de mi vida que son débiles, que flaquean, yo puedo ser usado por el Espíritu Santo en sanidades, puedo ser usado dirigiendo, puedo ser usado entregando una palabra poderosa de parte de Dios, pero yo sigo siendo carnal porque no le he entregado la vida a la transformación de Cristo. ¿Cuántos me pueden captar esto que les estoy mencionando? Que yo predique el Evangelio no significa que yo soy espiritual. Que yo ore por alguien que está enfermo y esa persona se sane, no significa que yo soy espiritual. Significa que Dios opera a través de mí. Pero que Dios opere a través de mí no significa que Dios me apruebe a mí. Yo puedo ser respaldado por Dios.
pero no necesariamente aprobado. Por eso Pablo dice que nos presentemos delante del Señor como siervos aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. No respaldados, sino aprobados. Porque la gente confunde el trabajo que hacen para el Señor o la forma en la que Dios los usa con espiritualidad, y no tiene que ver una con la otra. Toma en cuenta que el mismo Moisés, siendo el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como lo señala la palabra, en un ataque de ira se quedó botado y no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi vida que yo debo decidir cambiar. Hay áreas de mi vida y de mi corazón donde el Espíritu Santo no va a provocar una transformación. Me va a redarguir a mí para que yo tome la decisión del cambio. Hay que diferenciar espíritus de tendencias. Como decimos en Costa Rica, mañas. Cosas que yo hago, cosas que yo sigo, cosas que yo complemento con mi forma de ser y de pensar. ¿Saben? Es muy fácil sacarle un espíritu a una persona. Es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Por la autoridad de Dios es que los espíritus se van. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es decir, ellos se sujetan a la autoridad. El problema es cuando se le echa fuera un demonio a una persona y esa persona está enamorada del demonio. Entonces, ojo lo que dice la palabra. Si una persona es liberada, dice, el espíritu que había en ella se va. Pero pasado el tiempo, el espíritu vuelve. ¿A dónde vuelve? A la que era su casa. ¿Cómo encuentra la casa? Vacía, ordenada, limpia. ¿Y qué dice el espíritu? Voy a regresar, pero voy y traigo 7 espíritus peores que yo para que moremos en ese corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay personas que se ministran, pero no quieren cambiar. Hay personas que son liberadas, pero no quieren cambiar. Y son las personas que son sometidas a un proceso de liberación, se manifiestan y el espíritu que está ahí los deja por un tiempo, pero ellos pasan casi que con un radar buscando de nuevo al espíritu para ver dónde está para volverlo a traer. ¿Por qué? Porque una cosa es ministración de liberación y otra es querer cambiar actitudes. Las actitudes en mi vida no las cambia Dios, no las cambia el Espíritu Santo, las cambio yo a través de un proceso de muerte. Por eso Jesús dijo, ¿quieres ser digno de mí? Toma tu cruz y sígueme. Métele cruz a tu carácter, métele cruz a tus pensamientos, métele cruz a todo lo que el hombre viejo procede en ti. Por eso es que yo debo dejar el hombre viejo para convertirme en el hombre nuevo. Eso es cambiar radicalmente la forma en la que yo camino, en la que yo hablo, en la que yo pienso. Y muchos llevamos quizás muchos años de estar tratando de cambiar cosas. ¿Sabe qué es lo que ha faltado en nosotros? Carácter, decisión. Eso es todo lo que falta en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de capacidad de someter las cosas dentro de mí. Eso se llama dominio propio. Es decir, si usted quiere dejar de ser como es, decídase hacerlo. No hay ministración que te cambie. Una cosa es influencia demoníaca y otra cosa es no querer cambiar. Y ese es el problema con el que batallamos en función del testimonio. Por eso la gente dice, es que vea el testimonio que esa persona da. ¿Ha escuchado usted la frase, luz en la calle o candil en la calle y oscuridad en la casa? ¿Por qué es eso así? En los 80s, 70s, se daba mucho los ministerios itinerantes, había muchos evangelistas que surgían. Y esos hombres predicaban y eran multitudes las que venían a los pies de Cristo y ponían las manos sobre los enfermos porque hubo un avivamiento tan fuerte que había lo que se llamaba campañas de sanidad divina. ¿Recuerdan las campañas de sanidad divina? Eran movimientos multitudinarios de gente. Todo el mundo llegaba y los paralíticos se levantaban, la gente ciega volvía a ver. Todo este montón de cosas sucedían. Pero estos hombres de Dios, porque en ese momento eran casi que solo hombres los que hacían eso. Estos hombres de Dios
terminaban con sus matrimonios deshechos, con sus hijos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque había problemas en su carácter que no habían querido cambiar y podían sacarle demonios a la gente de la calle, pero no podían hacer nada con su casa. ¿Está conmigo? Pero ¿cómo una persona a la cual Dios usa para liberar a otros puede hacer esas cosas afuera y en su casa no? Porque en mi casa el que da los permisos soy yo. Y cuando hablo de mi casa, hablo de esta casa. El templo del Espíritu Santo. Escuche, a mí nadie me mete en el templo del Espíritu Santo lo que quiera. Yo dejo entrar lo que yo quiera. Así es que como está esta casa, no es culpa de nadie, es mi decisión. Yo estoy como quiero estar. Yo estoy como quiero estar. ¿Y por qué quiero estar así? Porque me siento cómodo. Hay gente que se siente cómodo quejándose. Hay gente que se siente cómodo mintiendo, robando, haciendo otras cosas, omitiendo. Hay gente de todo tipo que dicen, ay Señor, yo quiero que tú me cambies. Pero lo que están diciendo es, hazlo tú, yo no quiero. Hay gente que cree, mi hermano, que esto es como meterse en una cápsula y que unos rayos ahí entren donde uno y le quemen todo lo que está dentro y salir uno totalmente transformado. Eso no va a pasar. Eso se ocupa algo llamado sometimiento, y someterse es ponerse debajo de la sombra de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Si yo no me decido a someter mi vida, nada va a pasar en mi vida. Voy a seguir siendo la misma persona, arrastrando los mismos miedos, arrastrando las mismas cosas inconclusas en mi vida, porque yo tengo que decidirme. Cuando usted viene a la iglesia y usted adora, ¿tiene o no tiene que decidirse a hacerlo? Cuando usted quiere orar, ¿tiene o no tiene que decidirse a hacerlo? Le voy a decir esto: sentarse en su casa y ver una película es una decisión. Pasar el canal también lo es. Yo decido. Cuando nuestros hijos tienen el teléfono en su cuarto, ellos están decidiendo qué ven. Yo no estoy con ellos como un policía. Y déjeme decirle esto: usted le puede poner el filtro parental que usted quiera, el máximo filtro parental existente, que si ellos quieren ver algo que no es correcto, lo van a ver. Porque si no lo hacen en casa, van a buscar otro lugar, van a buscar otro dispositivo, van a buscar otro mecanismo. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en el corazón que los está impulsando a hacer lo que no está bien. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, es decir, por la senda correcta. Muéstrale el camino que debe seguir, para que cuando él crezca no se aparte tan fácilmente. Guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él procede ¿qué? La vida. Usted es un depósito de la vida de Dios. Usted y yo somos un depósito de vida de Dios. Pero esa vida de Dios, que debería fluir de nosotros como un río de agua viva, se va opacando a través de cosas que permitimos que entren. Hay gente que nos lastima, entonces nos guardamos cosas. Hay personas que hacen algo que no nos gusta, entonces nos guardamos cosas. Hay cosas que nosotros mismos hacemos que no son buenas, pero nos gustan, y entonces las metemos acá adentro. Después tenemos una vida desordenada y le decimos a Dios: Señor, sálvame de esta, cámbiame. Y el Señor dice: no, eso no va a pasar. Escuche bien, cuando Dios llama a Jonás, Jonás, siendo profeta de Dios, deliberadamente desobedece. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un problema. No es que Dios no le hablara. Yo creo que más de uno de nosotros desearía que Dios le hablara en la forma en la que Dios le habló a Jonás, audiblemente y con claros puntos y comas de qué tenía que hacer. Pero Jonás tenía un problema, y era un problema en su carácter. Y Jonás recibe la palabra y deliberadamente decide desobedecer. A Jonás no fue que le estorbaron. ¿Está conmigo? A Jonás no fue que alguien le llegó y le susurró: uy, no, ¿cómo vas a hacer esto? Jonás, no, ¿cómo vas a ir a Nínive? Váyase para otro lado. Él tomó la decisión ¿en base a qué? A lo que había en su vida, a lo que había adentro. Usted y yo tomamos decisiones en función de lo que aquí opera, en lo que aquí impera, en lo que adentro manda. Las decisiones que yo tomo son precisamente por lo que aquí adentro hay en demasía. Y Jonás
Se va ¿a dónde? Al lado contrario. Y de ahí lo saca Dios. Oiga bien esto, lo saca Dios, lo trae. Ahora, pregunta, mientras Jonás está en el vientre del pez, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Hagamos debate en esta mañana. Levante la mano los que creen que Jonás se arrepiente. ¿Solo 3, 4? No, Jonás sí se arrepiente. Sí, claro, pero no cambia. Eso es como pedir perdón y seguir en lo mismo. Jonás se arrepiente. ¿Por qué? Hermano, es expuesto a una situación crítica. Está en el vientre del pez. Es más fácil que se muera que salga vivo. Es más, a Jonás se lo traga el pez y él dice, hasta aquí llegué. Estoy listo ya. Y estando ahí, en el momento más fuerte, más crudo de su estancia, Dios manda al pez a vomitar a Jonás en las costas de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Fue y obedeció. Oiga esto. Jonás va, predica. Nínive se arrepiente. ¿Y qué hace Jonás? Se enoja. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro impera. Y termina el libro de Jonás con una exhortación de Dios hacia Jonás. Tú tuviste misericordia por una calabacera que no plantaste, pero no tuviste misericordia por una nación entera y todas las cosas que en ella había. Así termina el libro. ¿Sabes qué quiero decir con esto? La decisión del cambio en nuestra vida no depende de mi pareja, de mi esposo, mi esposa, mis papás, mis hermanos, mi jefe. Depende de usted y de mí. Si usted quiere cambiar, cambia. Si no, sigue igual. Y no es culpa de nadie, es que yo no he querido cambiar. Y eso se llama carne. Y la carne, usted se puede bañar en el aceite ungido, perfumado que usted quiera, mi hermano. Que no va a pasar nada. Porque es falta de sometimiento. Es mucho mundo y poco espíritu. Eso es todo. ¿Y sabe qué es mundo? Alejamiento de Dios. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, o amarán a uno y desecharán al otro, o viceversa. ¿Cierto? Yo no puedo decir que yo estoy con Dios y en el mundo. No puedo decir eso, porque Dios no se comparte. O estoy con Dios o estoy en el mundo. ¿Me doy a entender? Y cada día yo debo someterme a mí a una revisión, a un análisis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy en Dios? La gente busca estar bien con Dios para que Dios los use. Creen que, uy, no, mejor me quedo queditico porque es que si no es capaz de que Dios no me usa más. No, no, yo no tengo que buscar a Dios por ser usado o no. Dios me puede usar así como estoy. Yo necesito buscar a Dios porque yo quiero agradar al Espíritu Santo, quiero agradar a Dios. Es más, ¿sabe qué es lo más triste de esto? Que mucha gente sigue a Cristo, pero no se han dado cuenta de que su casa, su vida, es un depósito de la gloria de Dios. Y pareciera, en algunos casos, que en vez de ser un depósito de gloria, pareciera más bien otra cosa, un vertedero a cielo abierto, por su forma de pensar, su forma de conducirse, su forma de hablar. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Recuerda ese refrán? Bueno, se lo voy a traducir. Si usted se mete con gente carnal, usted va a terminar siendo carnal. Y una persona carnal se retuerce en su silla cuando oye a una persona espiritual hablar. Porque espíritus similares se atraen y espíritus distintos se repelen. Cuando usted estuvo en el colegio o en la escuela, había un grupo de personas a los cuales llamaban los verdes. ¿Se acuerda? Ahora les dicen los nerds, pero nosotros le decíamos los verdes. ¿Qué le decían los papás a uno? Júntese con quién. Con los verdes, con los nerds. ¿Por qué? Para ver si se le pega algo.
Sí, aunque sea así por cercanía, ¿verdad? Tal vez se transmita algo. Uno llegaba y le ponía la mano así como que si fuera una transfusión. Y ya tengo el conocimiento, voy para el examen. No, así no funcionaba, había que estudiar. Pero le decían a uno, busca el verde, júntese con el verde, ¿verdad que sí? Le decían a uno eso. Vaya, busque el que trabaja más, métase con el que trabaja más. ¿Qué le decían a uno? Cuidado, lo veo andando con vagos. ¿Se acuerda? Cuidado, lo veo andando con ese vagabundo, porque solo para estar perdiendo el tiempo sirve, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿con quién nos juntábamos nosotros? ¿Con el verde o con el que armaba la fiesta en la clase? Sea sincero, ya Dios sabe la respuesta. Nos gustaba el vacilón, nos gustaba estar ahí en el jolgorio. Si no es que nosotros mismos éramos los que lo provocábamos. Sí, si nadie hace el chingue, lo hago yo. Y después venían ¿qué? Los resultados ¿en qué? En los exámenes, en las tareas. Cuando papá llegaba a la escuela y se daba cuenta de que su hijo amado, el hijo de su corazón, era un perfecto extraño en la escuela. Era un vago. Porque solo estar hablando, solo estar vacilando, solo estar... ¿Me doy a entender? Espiritualmente es lo mismo. Usted va a buscar juntarse, y vea que le estoy dando una verdad espiritual muy fuerte en esta mañana. Usted va a buscar estar cerca de las personas que piensan como usted, en el espíritu o en la carne. Vamos a ver. Otro ejemplo, es que hoy estoy hablando con parábolas. ¿Qué hace un cristiano, hijo de Dios, lavado en la sangre del Cordero, nacido de nuevo? Pandereta, hablador en lenguas, en una cantina, con un grupo de compañeros, donde todos están tomando lo que les da la gana tomar, pero usted como hijo de Dios tiene un refresco, porque soy un hijo de Dios, yo no me junto con ellos. ¿Usted cree que eso es lógico? No les digo que levante la mano porque ya esta sí expone un poquito más. Pero yo tengo un criterio y es que un cristiano no tiene nada que estar haciendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque en la foto que toman y la suben al Face, en esa foto yo no veo el espíritu de la persona, veo que la persona está con otras personas. Y que en todas las botellas de cerveza puede haber una de refresco, pero yo no sé de quién es. ¿Está siguiéndome? Hay muchos cristianos que uno les dice eso y se resienten. ¿Sabe por qué se resienten? Porque lo que hay adentro está manifiesto en el lugar donde están. A usted nadie lo lleva de la mano a una cantina obligado. Si usted está ahí es porque usted quiere ir. Así de simple. Perdóneme que yo sea tan claro, pero es que no hay de otra. O sea, si usted se mete a una cantina, porque usted quiso meterse. Estoy hablando de... Yo sé que usted me entiende. Entonces hay cosas en mi vida que yo hago. ¿Por qué? Porque no he muerto todavía. Porque el cristianismo de hoy es un cristianismo tan light que nos enseñan que Dios nos ama tal y como nosotros somos, pero debemos entender que el amor de Dios viene con una cláusula de transformación. Jesús hablaba con sus discípulos y les decía, ya no sean como son, cambien, transformen. El reino de los cielos tiene que venir sobre personas que han permeado en ellos el Espíritu, de manera que ahora son transformados a la imagen del Cordero. Vaya por favor entonces, Lucas capítulo 10, vamos a leer del 38 en adelante. Fue uno de los textos claves que utilizamos el pasado miércoles. Cuando lo tienes, por favor, me dices amén. Aconteció que yendo de camino, versión Reina Valera 60, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual
no les será quitada. Esta Marta y María son las hermanas de Lázaro y ellos eran una familia muy querida por Jesús. No ten en cuenta que la única vez que en los evangelios se muestra que Jesús llora por alguien es por la pérdida de Lázaro. Jesús está caminando y llega a la casa de Marta y María. Y hablábamos el miércoles de la diferencia entre una y otra. A pesar de que las dos le querían, a pesar de que las dos tenían una estima especial por Jesús, y la razón por la cual él entra en la casa de ellas, una tenía revelación de quién era Jesús y la otra no. Y esta es una de las razones por las cuales el hombre carnal o el espiritual se manifiesta hoy en el cuerpo de Cristo. María era una persona que había entendido el manto que había en Jesús y había reconocido el manto que había en Jesús y por esa razón estaba dispuesta a recibir lo que del manto de Jesús se otorgaba. Pero Marta no. Marta era una persona que veía a Jesús tan igual como cualquier persona, al punto de que Marta tiene la osadía de hablarle a Jesús de frente y decirle: Señor, ¿no te ocupa estar viendo a María perdiendo el tiempo contigo, pudiendo estar ayudándome a mí en la cocina? Es decir, era más importante lo que había que hacer en la cocina que estar con Jesús, que era el invitado de la casa. Cuando yo logro entender lo que hay dentro de este pasaje, se me revelan cosas sumamente importantes. Primera, reconocer el manto. Cuando hablo de reconocer el manto, estoy hablando del manto de Jesús. Cuando Jesús es interceptado por Jetro para que vaya a sanar a su hija, usted conoce la historia, dice de Jairo, perdón, sí, gracias, la hija de Jairo, dice la palabra que mientras él camina hacia la casa de Jairo, una mujer le sale al encuentro con un flujo de sangre de mucho tiempo y que había gastado todo su dinero en médicos y no había podido encontrar solución al problema. Y dice que ella toca el manto. ¿Qué toca? ¿Por qué tocó el manto? Porque ella reconocía quién era el que llevaba el manto. Y ella dijo: si tan solo toco el borde de ese manto, algo va a pasar. Es lo que hacía María. María estaba a los pies y decía: aunque la casa se caiga, yo sé que si yo estoy aquí y escucho, yo voy a tener algo que los demás no van a tener. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia entre los discípulos y los seguidores. María, entendiendo lo que estaba pasando ahí, dijo: para mí es más importante el alimento que proviene del interior de Jesús que lo que mi hermana puede estar cocinando allá atrás. Para mí es más importante lo que Jesús tiene que decirme que lo que mi hermana está haciendo. Pero Marta no entendía esto y Marta tenía un problema. Marta no recibía de Jesús lo que provenía de Jesús porque Marta no reconocía quién era Jesús. Era su amigo, era su cuate, era el compa que llegaba de visita a la casa a comer. No era el maestro que venía a la casa a enseñar. Esta es una de las razones por las cuales los cristianos carnales hoy no reciben algunas cosas de ciertas personas, porque no reconocen el manto. Escuche bien esto. Jesús era perfecto en todos sus caminos. Usted y yo sabemos eso, ¿verdad? Pero Jesús, ¿a quién le entrega el manto? Es decir, ¿a quién le entrega el trabajo, la llave del reino? ¿A quién le entrega lo que hay que hacer cuando él ya no esté? A sus discípulos. ¿Eran perfectos los discípulos? No. ¿Jesús sabía que eran imperfectos? Sí, pero les entregó el manto. Para que en el nombre de Jesús hicieran las cosas que Jesús había hecho. Personas imperfectas portando un manto, sígame acá. Personas imperfectas portando un manto. Cuando usted ve a una persona, tiene que aprender a ver el manto y reconocer el manto. Dice la palabra que cuando Elías es llevado al cielo, ¿qué deja caer?
Otra vez, que deja caer. ¿Por qué no se lo lleva? Porque los mantos son herramienta para este lugar, no son para el cielo. El manto queda, la gente se va, los mantos quedan. Alguien tiene que tomar el manto. Ahora, déjeme preguntarle algo. Eliseo, viendo esa escena donde el manto cae, ¿estaba solo? No estaba solo. Los hijos de los profetas estaban a la distancia. Y algunos enseñan que si Eliseo no juntaba el manto, alguien se tiraba y cruzaba el río nadando y se iba en carrera y lo tomaba, porque el manto tenían que recuperarlo. ¿Me sigue acá? Escuche. Ellos no reconocían autoridad en Eliseo porque el manto lo llevaba su maestro Elías, su padre Elías. Pero cuando Eliseo toma el manto, ellos reconocen que el espíritu que había en Elías ahora moraba. ¿En quién? En Eliseo. Es importante que tomemos esto en cuenta, porque el hombre carnal no reconoce mantos y por esa razón no recibe de otras personas. Yo debo aprender que el hombre carnal es un enemigo que vive dentro de mí, que me acecha constantemente y que es mi obligación, debe ser mi norte, ubicar donde quiera que esté dentro de mí para darle constante muerte. Debe estar saliendo de mi vida pensamientos, formas de hacer las cosas, criterios particulares que van en contra de la palabra. ¿Sabe? Una característica del hombre carnal es que precisamente justifica sus acciones en función de sus carencias, pero no se expone a la luz de Cristo. Usted va a encontrar hoy, y lastimosamente hay que decirlo, es una verdad espiritual muy fuerte. Las personas están deseosas de ser bendecidas. Les llama mucho y poderosamente la atención ser bendecidos y quieren estar oyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a ver, ¿cuántos acá han recibido palabra de que Dios va a hacer algo grande en su vida? 100% de los que estamos aquí. ¿Ya lo logró? ¿Ya consiguió lo que le dijeron? ¿Sabe? Muchas veces la razón por la cual no recibimos el cumplimiento de lo que Dios nos habló no es porque el profeta se equivocó, es porque la carne en nosotros estorba. Yo necesito alinearme con Dios y su palabra para que el cumplimiento de lo que Él me dijo venga sobre mi vida. Pero ahí es donde nosotros nos retorcemos a veces. Un cristiano carnal se estremece ante la enseñanza de la palabra. Mire, se siente acusado, vive a la expectativa de sus emociones, cómo se siente, porque su espíritu está adormecido. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de personas naturales. Estoy hablando de cristianos, hijos de Dios con el espíritu adormecido. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu tiene que ser ejercitado con toda práctica espiritual, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Yo necesito estar alimentando el espíritu. Es normal encontrar que las personas que son derechas tengan más fuerza en su mano derecha que en su mano izquierda, o los que son izquierdos más fuerza en su izquierda y habilidad que en la mano derecha. ¿Por qué? Porque un miembro o el otro se ejercita más. Yo puedo patear más fuerte con mi pierna derecha porque soy derecho. Si a mí me ponen un balón con la mano, con el pie izquierdo, no sé para dónde va a tomar ese balón. Y le puedo dar durísimo que puede que la bola se quede por ahí, porque no es mi pierna fuerte. Eso es lo que pasa con el espíritu en el cristiano. Si el espíritu no se ejercita, no es que no está ahí, ahí está, pero está adormecido. Por eso no hay cambios y transformaciones. Porque escuche esto,
Una prédica de YouTube o de un canal de televisión no me va a alimentar el espíritu a no ser que yo tome eso y lo ponga en práctica en mi vida. Usted puede darle like y seguir al predicador que usted quiera y decir, wow, qué palabra más tremenda, que se va a quedar en palabra no más si usted no decide poner en práctica lo que escuchó. Y el hombre carnal es precisamente esa su función. Escucha, pero no acciona. Escucha y no se mueve. Recibe la información, pero no procesa la información y por eso no hay cambio. ¿Se da cuenta por qué a veces nosotros recibimos tanta palabra y decimos, ¿qué pasa con tanta palabra que recibimos? No logramos dar el paso porque todavía hay mucha carne. Todavía hay mucha emoción viva. Todavía nos sentimos. Mira, hay personas que no leen la palabra porque cada vez que la leen se sienten acusados por ella. Porque viven bajo un manto de condenación. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Es normal que usted pueda sentirse cansado en un momento de su vida. Pero que el cansancio a usted le aparezca cada vez que va a orar, póngase vivo porque eso es carne. Que el cansancio se lo abarque cada vez que va a leer la Biblia, póngase vivo. Porque eso no es un espíritu. O sea, no es que usted tiene un espíritu adentro que... No, 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 olvídese de eso. Es carne. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no es profesional hoy? Porque son carnales. ¿Sabe por qué? ¿Qué desarrollan las personas en la universidad? A través de someterse, a través de estar ahí constantemente. La habilidad para llegar a un buen término. Tienen que hacer trabajos hasta tarde en la noche. Antes dormían temprano, ahora posiblemente ni siquiera duerman. Y tienen que someter su cuerpo a cambios drásticos con tal de que obtener un título, ¿cierto? ¿Qué tuvieron que hacer en su vida? Disciplinarla. Pero a veces pareciera que es más fácil o mejor disciplinar mis malas costumbres y mi vida para obtener un título profesional que para vivir una vida agradable a Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Carne. Porque usted puede ser el profesional que usted quiera y tener todas las profesiones que usted quiera, pero si Dios no está cerca suyo, usted es una persona carnal. Porque Dios no lo diseñó a usted para que sea profesional en todo lo que quiera. Lo diseñó para que usted sea un hijo de Dios, heredero juntamente con Cristo y portador de las llaves del reino de los cielos. La profesión es una herramienta que Dios le da. ¿Está conmigo? Porque muchos desertan de las cosas. Espíritu de doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo es como la espuma del mar, dice la palabra del Señor. Porque el hombre fluctuante, ¿qué es el hombre fluctuante? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo se llama eso? Carne. Hoy me levanto y conquisto el mundo, mañana soy conquistado por lo primero que parezca en mi vida. Ese es un problema que afecta mucho al pueblo de Dios. No podemos procesar las cosas. Vea, una característica del cristiano carnal es que sabe perfectamente qué tiene que hacer, pero tiene el espíritu tan adormecido que no lo puede hacer. Tiene todo el conocimiento, ha recibido todo el conocimiento, pero si el espíritu no está activo, ese conocimiento de la palabra se va a volver solo eso, conocimiento, saber de algo. Yo puedo tener un vasto conocimiento de muchas cosas en mi vida, pero si no me decido a permitirle al Espíritu Santo que haga un cambio, entonces nada voy a lograr. No voy a tener la oportunidad de perfeccionarme en la medida que Cristo quiere que yo viva. Vivir bajo mis propias decisiones, con el entendimiento entenebrecido y adormecido por las corrientes del mundo.
es una forma de vivir según la carne. Cuando usted defiende la carne por sobre el espíritu, dispare las alertas de su vida, te estás alejando. Cuando para ti lo que el mundo hace es bueno, dispara las alertas en tu vida porque algo está ocurriendo. Hoy, en algunos canales de televisión por cable, ha estado un mensaje recurrente. Se está regresando de nuevo al feminismo, se está regresando de nuevo a los lobbies LGTB y todas estas cosas, y están volviendo a salir. Estuvieron adormecidos por un tiempo, pero están retomando, están volviendo de nuevo con estos adoctrinamientos. Si usted cree que eso es bueno, tenga cuidado porque tiene mucha carne viva y poco espíritu activo. Porque yo no puedo ver con buenos ojos lo que la palabra me enseña que no se debe ver con buenos ojos. Yo no puedo ver el pecado, saber que es pecado y decir, ay, pero es que pobrecito es débil, porque Dios no ve las cosas como las veo yo. Yo no me puedo alinear, usted no se puede alinear a la corriente del mundo. Es clara la palabra en el libro de Romanos que dice, no se amolden, no tomen la forma del mundo, no se dejen transformar por el mundo. ¿Alguien me está siguiendo acá? El problema del cristiano moderno es que tiene demasiada carne viva, entonces toda corriente que venga y que influya sobre mi mente y mis emociones y me haga sentir bien, sobre esa voy. Es como si anduviera dopado con doctrinas y con ideologías y con teologías extrañas. Por eso usted va a encontrar hoy muchos pastores que lejos de predicar la verdad lo que hacen es adormecer a la iglesia. Y le dicen, es que Dios va a hacer algo contigo, pero no te dicen, pero tienes que dejarla esa, porque esa no es la mujer tuya. Tienes que dejar de estar haciendo fraude. Tienes que dejar, me estoy dando a entender. ¿Quiere tener una iglesia grande? Le voy a dar el secreto para que usted tenga una iglesia de 10,000 personas así. No se meta con la vida de nadie. Deja a cada uno hacer lo que le da la gana. Entre más plata tenga, más alto póngalo a dirigir. Usted va a tener la iglesia del tamaño que usted quiera, pero va a tener el rostro de Dios vuelto de usted. ¿Quiere plata? Trabaje, no se haga pastor. Mucho menos profeta. Profetas tienen que tener mucho cuidado, porque lo que hay adentro manda la lengua. Hay profetas que son usados por Dios, mi hermano, pero este miembro de acá, si la carne no está sometida, se vuelve traicionera, se vuelve manipuladora. Y no hay nada peor que un profeta manipulador, mi hermano. Usted tiene que decir, amado profeta de Dios de esta casa, lo que Dios le dijo que dijera, como Él dijo que lo dijera. No se maquilla. ¿Por qué? Porque si no, no hay cambio y transformación. ¿Qué pasa cuando su hijo se vuelve rebelde y comienza a hacer lo que él quiere? ¿Alguien ha tenido la experiencia, a ver, sin exponer a nadie, mejor usted solito ahí en su corazón? ¿Alguien ha tenido la experiencia de hablar con un hijo y que su hijo no le haga caso? Simplemente porque no le da la gana. Creo que todos nosotros lo hemos hecho. Yo levanto la mano por todos ustedes. A veces le han dicho a uno, no haga tal cosa, y ahí va uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo. Lo mismo pasa con el Señor. Dios nos dice, no hagas esto, no te muevas, pero la carne nos lleva a nosotros a llevar la contraria al espíritu. Por eso a veces vivimos como vivimos, con esas crisis, con esos problemas. Necesitamos limpiar el cuerpo de Cristo. ¿De qué? De la carne. La carne y el espíritu no se llevan. Quiero ir cerrando. Cuando yo me entrego al Señor y reconozco que Dios es el Señor de mi vida, le estoy dando el control absoluto de mis decisiones, de mis gustos, de lo que me hace sentir cómodo, para que Él decida por mí. Si Él es el Señor de mi vida, me va a ir bien, pero no significa que me va a gustar lo que Él quiere quitar de mí. Escuche esto.
Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El hombre carnal vive de acuerdo a la letra de la ley, como los fariseos, pero no conocen a Dios. Tito capítulo 1, verso 16, en la versión Reina Valera 60 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Conoce usted gente así? No diga nada. Quédese quieto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué fuerte que es el apóstol Pablo hablándole a Tito. Tenemos que leer más la palabra y dejar de estar viendo tanta televisión para aprender a ser como Dios quiere que seamos. Escuche, un cristiano guiado por el Espíritu va a exhibir el fruto del Espíritu en su vida. Un cristiano guiado por el Espíritu no permanecerá carnal, crecerá, madurará debido a la obra de Dios en su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es madurez. Cristianos maduros son los que están juntamente crucificados con Cristo. Ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Lo que ahora vivo en la carne significa lo que no he terminado de procesar en fe, yo sé que lo voy a lograr hacer. O sea, no me quedo esperando que algo pase, me muevo para que algo ocurra. Yo no me siento a esperar que Dios me transforme, sino que me muevo a buscar de Dios para que eso ocurra. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Esto es un texto sumamente mal interpretado desde el punto de vista de la redacción. Porque no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Y es como una frase de estas, ¿cómo se llaman? No es un comparativo. Bueno, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay que estar en Cristo. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Quién es Cristo? Cristo es la palabra. Si yo estoy en la palabra, soy nueva criatura. No si estoy en la iglesia. No si voy al culto. No si hago obras piadosas. En el sentido de orar y leer la Biblia. Prácticas espirituales. No. Dice, si alguno está en Cristo, ¿quién es Cristo? Y en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está metido en la palabra, inmerso en la palabra. Ahora déjeme decirle esto, la palabra no es esto. La palabra es Cristo. Porque algunos dicen la palabra de Dios, el texto bíblico. Sí, esto es parte de la palabra. Este es el manual de vida para meterme en Cristo. Yo necesito saber quién es Cristo. Y esta palabra de acá me enseña cómo llegar a ser en Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando la palabra dice acá, si alguno está en Cristo, lo que está diciendo es, si alguno está sometido a la palabra de Dios de tal manera que ya no vive él, sino que vive la palabra en él. Es lo que dice acá. Nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Expóngase a la palabra. Cada vez que usted quiera hacer algo, expóngase a la palabra. Cada vez que tenga un pensamiento, exponga ese pensamiento a la palabra. No tome decisiones usted. No hay que ser deliberado para tomar decisiones, hay que ser lento para tomar decisiones. Sométalo a la palabra. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Uno de los problemas del cristiano moderno, tomamos decisiones de acuerdo a cómo yo quiero que venga la respuesta, y entonces, en función de esa carnalidad, quiero que Dios responda. Quiero que Dios me responda de acuerdo al deseo de mi corazón, pero no he sometido ese deseo primero para ver si es carne o es espíritu. Y Jesús dice,
Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué piden? Para sus propios afanes, para sus deleites, para lo que ustedes quieren. Sometan esos deleites a la presencia de Dios, a ver qué piensa Dios al respecto. ¿Está aquí conmigo? Señor, es que yo quiero una casa de 3 pisos y una piscina en cada piso. Y yo desato la casa de 3 pisos con piscina en los 3 pisos. Porque ahora somos proféticos, ¿verdad? Entonces hay que soltar la palabra. Y resulta que usted tiene la casa de 3 pisos, mi hermano. Con una casa de 1 piso le cuesta congregarse, ahora con una de 3. Es más, si no diezmo con la casa de 1, ahora con la de 3 piscinas, menos que me alcanza por el mantenimiento. ¿Me está siguiendo acá? A veces pedimos cosas que no estamos midiendo y no la estamos haciendo desde el espíritu correcto. Dios puede conceder los deseos de tu corazón. Y sabe, yo creo que Dios te va a prosperar de una forma que tú no te imaginas. Pero somete a Dios tus deseos, somete a Dios tus anhelos. Nos evitaríamos mucho dolor de cabeza si primero nos sometemos a Dios. Usted no tiene idea de cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos. Pero eso pasa cuando nos volvemos espirituales. Y el llamado de esta mañana es, volvámonos espirituales. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Dice Efesios 2, capítulo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga conmigo, la carne era un modo de vida de otro tiempo. Ahora yo soy espiritual. Antes yo vivía en la carne. Ahora yo vivo en el espíritu. Antes yo seguía los deseos de la carne. Ahora yo me muevo en el espíritu. El mundo pasa, sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dice Primera de Juan. Yo debo entender que en la medida en la que yo me someto a Dios, Dios alinea, ajusta y hace que todas las cosas caminen bien. Es necesario que tomemos decisiones en nuestra vida. Estamos viviendo los últimos tiempos. De algo estoy yo plenamente convencido. Ya estamos en la recta final. El mundo está sufriendo convulsiones fuertes en muchas áreas, pero necesitamos una iglesia espiritual que discierna las cosas espirituales, que pueda ver los tiempos desde la óptica espiritual, que no se amolde, que no se deje atrapar, que no sea llevada por vientos de doctrina, sino que por el contrario tenga sus pies bien puestos, bien firmes en la roca. Toma decisiones espirituales hoy. Te hago este llamado. Toma decisiones espirituales hoy. Renuncia a las cosas que hoy te alejan a Dios. Renuncia a pensamientos, a conductas. Renuncia a aquello que deliberadamente, y cuando digo deliberadamente estoy hablando de cosas que yo sé que estoy provocando adrede y me están alejando de Dios. Volvámonos pues a Dios, ahora que está Él cerca, dice la palabra. Y dejemos que el Espíritu Santo nos llene, dejemos que el Espíritu Santo nos permee. Una iglesia espiritual es posible y es el diseño de Dios para nuestra vida. Dice la palabra, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué era ese poder? 2 líneas. 1, poder sobre lo espiritual, pero también poder sobre lo carnal. El Espíritu Santo me da autoridad y poder sobre los espíritus, pero también me da capacidades y poder para controlar lo que más difícil es de controlar, lo
que mora dentro de mí. El enemigo yo no lo tengo afuera solamente. Yo porto al enemigo aquí adentro. Si no logro someterlo, si no logro obligarlo, seguiré perdiendo batallas. No pierda el tiempo echándose fuera el demonio. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene de eso. Puede vivir bajo una influencia, pero no con un demonio adentro. El demonio puedo ser yo. El que se peina todos los días frente al mismo espejo. ¿Estás aquí? Dios no va a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti. Dios no tiene la culpa de lo que pasa en nuestra vida. Él nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Voy a darle finalmente una traducción de ese texto. ¿Sabe qué significa dentro de una de las múltiples interpretaciones resistir al diablo? ¿Sabe quién es el diablo? A Satán, como dice el hebreo. Todo lo que se resiste a Dios es a Satán, es diablo. A veces pensamos resistir al diablo y estamos esperando ver a quién. A un diablo, a un demonio, cachos, rabo. No, 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 no. Someteos a Dios, resistid al diablo. Y lo que hay aquí se va. La clave, someterse a Dios. Oramos, Padre amado. Ayúdanos y revélanos lo que someterse significa. Que esta palabra, Señor, provoque un cambio, una transformación, una conmoción en nuestra carne, para poder someterla a ti, que nuestro espíritu sea activado por tu Espíritu Santo, que la prioridad de nuestra vida sean las cosas espirituales, que tú, Señor, puedas traer en nosotros ese redarguir del Espíritu. Necesitamos transformar nuestra vida, transformar nuestra mente, transformar nuestras emociones. Necesitamos someter todos estos factores que hoy de una u otra forma nos impiden, Señor, caminar la vida que tú quieres que vivamos. Queremos que el reino de los cielos sea establecido a través de nosotros porque entendemos que es el diseño que tú tienes para nuestra vida. Pero necesitamos ponerle un alto a la carne. Necesitamos ponerle un alto a toda influencia del enemigo que nos hace tomar decisiones incorrectas. Danos la capacidad de decir no cuando debemos decir no. Pero ayúdanos a dimensionar y entender lo espiritual bajo la óptica del Espíritu Santo. Señor, tú ya nos has dado poder, ya nos has dado dominio propio, nos has dado capacidades. Provee espacios para que estos cambios sean manifiestos en nosotros y que el hambre y la sed de justicia sean los que prevalezcan en nuestra vida. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a dominar la carne que todavía pueda estar operando en nuestra vida. Ayúdanos a someter las pasiones desordenadas de nuestro corazón, porque necesitamos abandonar esas estructuras viejas, estructuras que no nos traen bendición, para poder tener una vida conforme a tu voluntad. Manifiéstate a nosotros, revélate a nosotros y prepáranos para un cambio, para una reactivación en el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.